Plan, San Diego, Estados Unidos. Máster oficial en Criminología, Delincuencia y Victimología por la Universidad Internacional de Valencia, España. Con estudios especializados en ciencias criminales y dogmática penal en Alemania. El día de hoy el ponente desarrollará un tema muy interesante que es titulado Tutela de Derechos, Audiencia de Tutela de Derechos. Sin más preámbulo, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su magistral ponencia. Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a Juris.p por esta gentil Doctor, invitación. no le escuchamos el audio, doctor. No se le A ver, oye. ¿me confirmas? Ahora sí, Ahora doctor. me Muchas gracias. confirmas. ¿Me escuchan todos correctamente? Sí, doctor. Ok. Bueno, estaba agradeciendo a todas las personas que están presentes, a Juris. Entendemos que es un día sábado por la noche. Seguramente muchos con planes muy interesantes, pero los que han decidido estar acá presentes, los que han decidido pues conectarse a la clase, están haciendo algo muy importante para su carrera, porque claramente la capacitación es fundamental para toda persona que quiera dedicarse a ver pues el tema del derecho. ¿Qué nos ha convocado el día de hoy? Pues una clase que adquiere mucha relevancia, sobre todo para aquellas personas que están vinculadas directamente al tema del litigio. Estamos hablando de la audiencia de tutela de derechos. ¿Qué es la tutela de derechos? Vamos a ponernos en contexto en un primer lugar. Sabemos que el proceso penal tiene etapas, ¿correcto? Y en las distintas etapas existen distintas situaciones, distintas diligencias, distintos actos procesales, etcétera. Vamos a enfocarnos únicamente en la etapa de investigación. Se entiende pues que el titular de la acción penal, conforme lo estableció nuestra constitución política, es el Ministerio Público, ¿correcto? A través de los fiscales. Únicamente son estas personas las que van a tener pues, bajo su autoría en todo caso, el tema de la investigación. Dejando de lado claramente con las reformas que han habido, que está todavía por deliberarse, vamos a enfocarnos en el tema de la fiscalía. Se entiende que para que la Fiscalía, el Ministerio Público realice una correcta investigación, tiene que respetar todos los derechos fundamentales de las personas que están siendo sometidas a la investigación. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si en esta investigación, si en este lapso de investigación, el fiscal de repente de manera voluntaria e involuntaria vulnera uno de los derechos fundamentales de las personas a la que estamos defendiendo, de la persona que está siendo sometida a la investigación? ¿Qué se puede hacer ante esa situación? Si nosotros, como litigantes, podemos identificar este tipo de situación, tenemos que recurrir a la tutela de derechos, que es una tutela, que es una audiencia donde se va a buscar proteger ese derecho que ha sido lesionado durante la investigación. ¿Correcto? De manera general. Tutela de derechos, vamos donde la investigación, si existe alguna afectación, algún derecho fundamental de la persona que está siendo sometida, vamos vía tutela del derecho, con la finalidad de cautelar y proteger esos derechos y de ser el caso, pues que cese dicha vulneración. Dicho ello, ya teniendo un contexto general, vamos a pasar al temario. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy? Y esto básicamente es lo siguiente. Primero tenemos que entender qué es la tutela de derechos. ¿Qué es la tutela de derechos? Vamos a ver qué es lo que ha hecho la jurisprudencia y cómo es que lo ha establecido, lo ha definido. Porque parte de ahí, de cómo es que estos temas son tratados por la jurisprudencia. Porque son audiencias que se ven en el día a día. ¿Correcto? Después de eso, ¿qué vamos a ver? ¿Qué derechos protege la tutela de derechos? ¿Qué derechos protege este remedio procesal? ¿Dónde se encuentran regulados? ¿Cómo es que lo ha definido pues propiamente la Corte Suprema? Porque claro, decir derechos fundamentales es hablar de una gama de derechos, ¿correcto? Pero vamos a representarnos que estos tienen pues que estar especificados de manera concreta. Y de ellos se ha encargado la Corte Suprema. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es la finalidad que busca la tutela de derechos?
Ya hemos venido señalando, la finalidad claramente es proteger, pero vamos a ver que no solo se va a quedar en ello, sino que también tiene otras suertes de características que le van a dar contenido a este remedio. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver pues que la tutela de derechos tiene un carácter residual. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa que una tutela de derechos como tal tenga un carácter residual? Primero, que no es la primera opción frente a la vulneración de un derecho fundamental. Pero ¿cómo es eso, doctor? Si usted nos está diciendo claramente que ante la vulneración. Siempre y cuando se aplica la tutela de derechos, siempre y cuando no exista una vía idónea, alterna, que pueda tutelar esa vulneración de dicho derecho afectado. Por ejemplo, en el caso de denegatoria de una diligencia, nosotros presentamos ante el fiscal, señor fiscal, yo solicito a su despacho cite a tal testigo, digo la pertinencia, conducencia y utilidad del mismo, y por lo tanto insto a su despacho a que se lleve a cabo dicha diligencia. El fiscal, de repente, porque ve que sus intereses dentro del caso, por X motivo, no lo considera relevante, no lo cita y deniega la realización de la diligencia. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Presentamos una tutela de derechos, porque señalamos y argumentamos y decimos, no, el fiscal está vulnerando mi derecho a la prueba. Yo necesito acreditar mi teoría del caso y el fiscal está limitando ese derecho fundamental de mi patrocinado. Por lo tanto, lo que corresponde es una audiencia de tutela de derechos. ¿Esto es correcto? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque al tener un carácter de residual, la vía correcta sería una audiencia de diligencias sumariales, el 337 del Código Procesal Penal, ¿correcto? ¿Qué hacer pues cuando un fiscal nos deniega la realización de diligencias? Al ya tener una vía propia de tutela, ya no se puede aplicar la tutela de derechos, ¿correcto? A eso se refiere con el carácter residual. Evidentemente, cuando lleguemos a ese punto, vamos a desarrollarlo a profundidad. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? ¿Se puede solicitar la exclusión de prueba vía tutela de derechos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe una actuación de una prueba de manera irregular, ilícita? ¿Qué dicen? ¿Esto se podrá excluir a través de una audiencia de tutela de derechos? Eso lo vamos a ver hoy. No voy a adelantar la respuesta, pero eso lo vamos a ver hoy. ¿Y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? ¿Correcto? Porque esto ya ha sido tratado por la jurisprudencia. La Corte Suprema se ha pronunciado, ha delimitado y ha fijado una posición al respecto. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver hoy día? Plazo razonable y tutela de derechos. ¿Qué hacer, pues, si el martes pasado estuvimos en clases y precisamente vimos lo que es la audiencia de control de plazos, ¿correcto? Y vimos, pues, que esa audiencia se aplica principalmente cuando existen tres supuestos. Vencimiento del plazo en diligencias preliminares, ampliación del plazo de investigación y culminación del plazo dentro de la investigación preparatoria, ¿correcto? Pero ¿qué sucede si por ahí existe una vulneración al derecho al plazo razonable distinta a las que se encuentran fijadas en estas tres audiencias? ¿Podrá acaso custodiarse dicho derecho a través de una audiencia de tutela de derechos? Lo vamos a ver y a desarrollar en su momento. Pero ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Lo que venimos diciendo hace un momento que se encuentra conexado a lo anteriormente. Diligencias sumariales y tutela de derechos. Si existen dos vías y por ahí de repente existe una vía más idónea, ¿cuál es la vía que tendría que aplicarse? ¿Correcto? Vamos a ver qué sucede en este tipo de casos. Y finalmente la tutela por imputación necesaria. Tutela por imputación necesaria. ¿Cuáles son los requisitos para presentarla? ¿En qué supuestos se presenta? Y lo más importante, estratégicamente dentro de la litigación oral, dentro de una teoría del caso, ¿será conveniente presentar una audiencia o solicitar tutela de derechos por falta de imputación, por imputación necesaria? ¿Será conveniente o será de repente, como señalan unos profesores, otros especialistas, subsanarle la imputación a la fiscalía? ¿Así ocurrirá en todos los casos? Vamos a averiguarlo cuando lleguemos a ese punto. Teniendo en cuenta ya cuál va a ser nuestro temario, vamos a empezar con lo primero. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que es la tutela de derechos.
Primero, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? La tutela de derechos es una institución jurídica puesta a disposición del imputado y su abogado, ¿correcto? Puesta a disposición del imputado y de su abogado. Quiere decir que son las personas, estas personas, las que van a invocar este remedio procesal. ¿Qué más? A través de la cual se puede instar al juez de investigación preparatoria a controlar la legalidad de la función policial y fiscal. ¿Correcto? ¿Qué nos dice este contenido? Que si nosotros, como abogados, en representación de las personas que están siendo imputadas, identificamos una vulneración, ¿a quién vamos a recurrir? Al juez de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Solicitándole que tutele el derecho que está siendo vulnerado dentro de la investigación. Y esta vulneración puede ser realizada tanto por el fiscal como por la autoridad policial. Está dentro del concepto propiamente de tutela de derechos. ¿Qué más nos ha dicho la Corte Suprema? ¿Cómo, además de ello, lo está definiendo? Manteniéndole en los márgenes de las garantías procesales obligan. Quiere decir que si el juez identifica una vulneración vía tutela de derechos, tiene que devolverle pues el estado de legalidad si correspondiera en el supuesto. ¿Correcto? ¿Qué más? Salvaguardando con ello el equilibrio del Instituto de las Actuaciones de la Investigación. Salvaguardando el equilibrio. ¿Por qué se dice que salvaguarda el equilibrio? Estos que simplemente parecen palabras. No son solo palabras. Salvaguardar el equilibrio en el sentido de que le da una forma, en este caso al imputado y su defensa, de que pueda equilibrar la investigación. Entendiendo pues que el representante del Ministerio Público, como titular de la acción penal, como titular del ius puniendi propiamente en su etapa de investigación, con la posibilidad de poder solicitar diligencias, solicitar medidas restrictivas, someter a una persona a una investigación, con todo ese poder, la audiencia de tutela de derechos surge como un equilibrio, como un contrapeso. ¿Y qué es lo que nos dice pues esta audiencia? Está bien que el fiscal, que la autoridad investigue, pero que lo haga dentro de los márgenes correspondientes de la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Porque de ser el caso, se vulnere algún derecho de la persona que está siendo sometida, se tiene esta posibilidad de invocarla y poder generar ese contrapeso de manera que dicha vulneración ya no siga avanzando con su efecto cese. ¿Correcto? Le da equilibrio a los sujetos procesales. No es cualquier audiencia. Toda persona que está sometida a un proceso de investigación se entiende que se le tienen que respetar todos los derechos fundamentales. Pero vemos que ello no siempre sucede. ¿Correcto? Y claro, si se detecta una vulneración, no es que no se pueda hacer nada, sino que se tiene que invocar la audiencia de tutela de derechos. Eso pues lo ha dicho la jurisprudencia en el recurso de apelación 71-2020. ¿Correcto? Es el concepto. ¿Pero qué más? No se queda ahí. Tiene otros conceptos también muy importantes. La misma sentencia. ¿Qué es lo que nos dice? Es un mecanismo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por el fiscal que puedan vulnerar sus garantías legales y constitucionales. Pueda frenar. ¿Correcto? Ya va quedando más claro la idea. ¿Correcto? A través de la audiencia de tutela de derechos, frenas, le pones un alto al fiscal. Señor fiscal, momentito, usted está vulnerando los derechos fundamentales de mi patrocinado. Doctor, yo no estoy vulnerando. Yo considero que sí. Usted no lo va a decidir. Quien lo va a decidir es el juez de la investigación preparatorias vía audiencia de tutela de derechos. Es un freno de equilibrio, como lo veníamos señalando. Que puedan vulnerar derechos regulados en el Código Procesal Penal, la Constitución, si bien en los actos de investigación del Ministerio Público gozan de amparo legal, ¿correcto? Porque todo acto procesal que realice el representante del Ministerio Público y la policía necesariamente tienen que tener una base legal. No pueden ser arbitrarios y de manera obligatoria no pueden vulnerar derechos fundamentales, violentarlos. Eso está escrito por la propia jurisprudencia. ¿Qué más? Por tratarse de una autoridad pública encargada de la persecución del delito, el monopolio de la acción penal, lo que veníamos señalando, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad, ¿correcto?
Quiere decir que por más pues que una persona está siendo investigada y se lleve a cabo la investigación, esta investigación no es intocable, ¿correcto? Y eso tiene que quedar sumamente claro. La única investigación que, entre comillas, es legal es aquella que respeta los derechos fundamentales, sin importar el caso, sin importar la persona que está siendo investigada, sin importar quién está investigando, sin importar quién es el juez. La única investigación, digamos, dentro del parámetro legal, que tiene posibilidades de seguir avanzando, es aquella que ha respetado los derechos fundamentales. Aquella investigación que las ha vulnerado, conforme lo dice pues la propia jurisprudencia, es una investigación que no es intocable y que si se tienen que tomar las medidas correspondientes de manera correctiva para salvaguardar los derechos de la persona que está siendo investigada, pues se tienen que tomar, sin importar quién es la persona que está siendo investigado y sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuánto tiempo reste dentro de la investigación. El respeto de los derechos fundamentales es algo necesario, fundamental, y que le da, en este caso lo brinda de legalidad y transparencia a todo proceso penal. Por lo tanto, su respeto es muy importante. ¿Qué más? Ya sabemos pues que es la audiencia de tutela de derechos. Nos hemos pasado hablando ya varios minutos diciendo que protege derechos. La pregunta evidente, la pregunta que probablemente muchos nos estemos haciendo es, ¿pero cuáles son esos derechos en específicos? Porque claro, pueden haber muchos derechos fundamentales, pero de repente ahí se podrá identificar uno que otro de manera puntual, porque la investigación es larga, son muchos actos procesales, y dentro de esos actos procesales hay cierto riesgo de que en determinada diligencia, determinada circunstancia, se pueda vulnerar un derecho fundamental. En todo caso, ¿cuáles son esos derechos? Bien. Esto ya ha sido definido por la Corte Suprema y también se encuentra regulado en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. Hay que tenerlo en cuenta. Esa es la base normativa. Pero a veces el código tiene una narrativa pues que hay que interpretar. Y es precisamente lo que ha hecho la Corte Suprema. ¿Y cuáles son esos derechos que lo ha definido de manera literal? Ahora lo vamos a ver. Primero, el Acuerdo Plenario 4/2010. ¿Qué es lo que nos dice? Ha identificado cuáles son esos derechos que vendrían a ser protegidos en la audiencia de tutela de derechos. Primero, los derechos protegidos se encuentran en el artículo 71 y estos son: conocimiento de los cargos incriminados. Por supuesto, ¿verdad? ¿Qué sucede pues si existe una investigación de 5 o 6 meses y la persona que está siendo sometida a la investigación en ningún momento se le ha puesto en conocimiento de cuáles son los cargos por los cuales está siendo investigado? Únicamente se le señala y se le dice: ¿sabes qué, señor? Usted está siendo investigado por la comisión del delito de peculado. Pero en ningún momento se le da acceso a tener acceso a la lectura de carpeta, a tener las copias. Simplemente se le mantiene en esa ignorancia. En ese caso, pues, se estaría reconociendo un derecho como un derecho fundamental para que la investigación pueda tener legalidad. ¿Y cuál es ese derecho? Pues el tener conocimiento de los cargos incriminados. Quiere decir que cualquier actuación fiscal que esté direccionada a vulnerar este derecho puede ser tutelado a través de la audiencia de tutela de derechos. ¿Correcto? Indistintamente del tipo de investigación, así sea una investigación secreta, una investigación de repente simple, compleja, etcétera. Si no se cumple pues con los requisitos, con lo establecido, con el plazo, se puede recurrir en determinado hecho, cada caso puntual, claro está, vía tutela de derechos. ¿Qué otro derecho más? Conocimiento de las causas de la detención. Por supuesto, esto es fundamental. Sucede que se dicta un mandato de detención contra una persona y no se le dicta pues cuáles son los hechos, ¿correcto? No se le dice por qué hechos es que se le está deteniendo. O una vez detenido no se le pone en conocimiento inmediatamente qué es lo que se le tiene que decir. Simplemente se le apresa, sin más que decir. En ese caso pues también se está legitimado para acudir a la audiencia de tutela de derechos. Pero claro, si lo vemos desde ese punto de vista, conocimiento de las causas de la detención, conocimiento de los cargos incriminados,
¿A qué derechos se encuentran vinculados directamente? Al derecho a la defensa, ¿correcto? Porque es que nosotros o las personas que están siendo investigadas necesitan saber por qué hechos se le están investigando. ¿Por qué es que necesitan saber? Para poder ejercer su derecho a la defensa, para poder defenderse. Porque claro, si simplemente te están investigando y no sabes por qué, ¿cómo te vas a defender? ¿De qué te vas a defender? ¿Correcto? Esta ausencia, esta falta de información, pues vulnera claramente el derecho a la defensa. ¿Qué otro derecho? ¿Qué más? ¿Qué más está protegiendo la audiencia de tutela de derechos? Entrega de la orden de detención girada, otro derecho más, vinculado a los primeros. ¿Qué más? Designación de la persona o institución a la que debe avisarse de la detención y corrección inmediata de esto, efectivamente seguir con el proceso, dar información correspondiente a las autoridades, vinculadas con los dos primeros, que es parte pues de hacerle conocer a las personas y a las autoridades de manera oportuna, porque es que se está investigando o deteniendo a una persona. ¿Qué más? Posibilidad de realizar una llamada en caso se encuentre detenido. Por supuesto, la posibilidad de poder comunicarse con algún familiar o con algún abogado. Esto no puede ser vulnerado, ni mucho menos limitado, claramente es. ¿Correcto? Es un derecho que si nosotros identificamos sucedió, pues se va a audiencia de tutela de derechos. ¿Por qué? Porque durante ese lapso que estuvo incomunicado, pudieron haber ocurrido diligencias. ¿Correcto? Pudieron haber habido entrevistas sin necesariamente la participación de un abogado. Y esto claramente se presta a una situación donde pudiera existir una vulneración de derechos fundamentales. Y nosotros, al asumir el caso posteriormente, pues analizamos y si detectamos la existencia de una vulneración, planteamos una audiencia de tutela de derechos, siempre y cuando no exista pues otra vía que por ahí pudiera ser más idónea. Sin prejuicio de ello, también se encuentra tutelado por la audiencia de tutela de derechos. Defensa permanente por un abogado, ¿correcto? ¿Qué pasa, por ejemplo, pues, si sin ninguna explicación administrativa, dificultades, etcétera, no se le deja a una persona investigada detenida entrevistarse con su abogado? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahí claramente hay una afectación y esta afectación puede ser llevada a una audiencia de tutela de derechos. Hay que tener en cuenta que no simplemente es una denegatoria por sí mismo. Insisto, lo dije hace un momento, hay que ver si no ocurren situaciones administrativas, ¿correcto? Como por ejemplo, si no hay un lugar adecuado donde pueda entrevistarse y de momento las autoridades le dicen, doctor, espere un momento por favor hasta que se desocupe, no sé, o se encuentre un lugar adecuado, siempre y cuando esto sea razonable. En esos casos, pues inmediatamente no vamos a ir a presentar una tutela como tal. En teoría debería de ser inmediatamente, pero sabemos que hay ciertas deficiencias, ciertas dificultades que por ahí pueden imposibilitar o no hacerlo todo de manera célere, sin perjuicio de ello, solo cuando se encuentre justificado por las situaciones que les estoy comentando. Si es una denegatoria arbitraria o simplemente antojadiza, lo que corresponde es ir inmediatamente vía tutela de derechos. Pero doctor, ¿qué pasó? O sea, lo tuvieron incomunicado 3 días, una semana, pero ya me dejan tener accesos con él. Si yo lo llevo a una audiencia de tutela de derechos, me van a programar acá 1 mes, a 2 meses. ¿Cuál va a ser el sentido? También tiene un carácter protector, ¿correcto? Más adelante lo vamos a ver justamente el profesor Goyena. Publicó en sus redes pues una resolución de la Corte Superior de Lima, donde hablaba de la audiencia de tutela de derechos, la tutela de derechos innovativo. Quiere decir que por más que haya cesado la vulneración al derecho fundamental, existe pues la necesidad de que el juzgado se pronuncie a fin de evitar pues que dicha situación se vuelva a generar en un futuro. ¿Correcto? Deje establecido que sí existió la vulneración y toma medidas, en este caso puede ser amonestación, etcétera, para que esta no pueda suceder en el futuro. Sin perjuicio, claro está, de las situaciones procesales que por ahí pudieron haber devenido a consecuencia de esta vulneración de derechos fundamentales, ¿correcto? Pero no deja de ser importante. Lo cierto es que si se halló o se detectó una vulneración a un derecho fundamental y no existe otra vía idónea, lo correcto es acudir vía tutela de derechos, por más que dicha situación haya cesado, ¿correcto?
Ya dependerá de cada caso, pues, y de cada estrategia cómo se lleve, pero es el carácter innovativo, el carácter protector propiamente del derecho o de la audiencia de tutela de derechos, legitima para que se pueda acudir a ella. ¿Qué más? ¿Qué más protege la tutela de derechos? Posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado, ¿correcto? Posibilidad de entrevistarse de forma privada. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, dentro de las posibilidades, claro, un abogado solicita, pues, entrevistarse con su patrocinado y resulta que al costado está la autoridad policial, está el fiscal, de repente está el asistente, escuchando lo que se está hablando. Si ocurre esa situación, ¿se estaría vulnerando un derecho fundamental? Por supuesto. El derecho a la defensa, el secreto profesional, abogado-cliente, ahí habría habido pues una vulneración. Y la propia Corte Suprema lo está admitiendo. ¿Qué pasa pues cuando no sucede una entrevista de forma privada? En esos casos también se puede acudir vía tutela de derechos. ¿Qué más? Abstenerse de declarar o declaración voluntaria. ¿Correcto? ¿Qué pasa si una persona es sometida de manera, en este caso pues violenta, bajo amenaza, a declarar y autoincriminarse? ¿Correcto? ¿Podría estar dentro de esta causal? Por supuesto, por supuesto, por supuesto que podría estar. Abstenerse de declarar o declaración voluntaria. Podríamos solicitar la exclusión de una prueba por vulnerar derechos fundamentales. ¿Correcto? En este caso, vulneración de la autoincriminación. Se está autoincriminando una persona y se está vulnerando la presunción de inocencia. Se detecta cuáles son los derechos fundamentales y se puede ir vía tutela de derechos. Eso está regulado y la Corte Suprema lo ha establecido así. ¿Qué más? Presencia de abogado defensor en la declaración y en todas las diligencias que requiera su concurso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un fiscal cita una diligencia por parte de la persona que está siendo investigada y no notifica a su abogado? ¿Correcto? Llega el día y efectivamente la persona dice, no, doctor, yo quiero la presencia de mi abogado. Y el fiscal o la policía señalan y dicen, ¿sabes qué, señor? Esto está programado, ya tengo mi agenda y por X motivo yo no puedo suspender, puedo postergar. Así que esta diligencia se lleva a cabo con o sin su abogado. Y efectivamente realiza la diligencia sin presencia del abogado. ¿Esa diligencia podrá ser cuestionada vía tutela de derechos? Por supuesto. Así lo ha dicho la Corte Suprema. Sin presencia del abogado. De ahí que sea importante y fundamental. Sobre todo cuando no ha habido notificación. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa de repente en un supuesto donde sí han notificado correctamente al abogado, pero resulta que este por negligencia, por olvidadizo, no pudo ir? ¿Correcto? En esos casos, pues, también estaría facultada la Fiscalía de la Autoridad de hacer una diligencia imprescindible, de hacer el exhorto correspondiente, y bueno, y este no tener respuesta, poder solicitar un abogado de defensa público. ¿Correcto? Porque ahí también tiene que ver el tema de la mala fe procesal. Eso se identifica bien, evidentemente en cada situación es distinta, tiene sus particularidades, pero no es que inmediatamente con la sola falta de por sí misma se puede generar, sino que hay que ver que algunos detalles pues puedan estar dentro del contexto y sea legítimo, de acuerdo a las circunstancias, poder recurrir. ¿Qué más? No ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad. ¿Correcto? No ser sometidos a medios coactivos que vayan a afectar la dignidad. ¿Correcto? Nos hacemos la siguiente pregunta. Cuando una persona, en teoría, es detenida, en flagrancia, lo que sean, X motivo, y lo presentan ante los medios de comunicación con un cartel que dice detenido, ¿correcto? Enmarrocado, frente a un cartel, etc. Pregunta, ¿podríamos, ante tal situación, ir a una audiencia de tutela de derechos por vulnerarse este derecho como tal? ¿Qué dicen? ¿Se estaría vulnerando la presunción de inocencia? ¿Se estaría vulnerando la dignidad de esta persona propiamente ante esa situación? Para pensarlo, ¿verdad? Para pensarlo.
Claramente hay normas administrativas dentro del tema procesal policial que se tienen que respetar, ciertos protocolos, pero en determinadas circunstancias, pues de repente habría que analizar si corresponde o no dicha situación. Lo que sí no puede estar claramente, pues bajo ningún supuesto amparado, es si, por ejemplo, sacan a una persona desnuda, ¿correcto? Simplemente lo presentan como tal. Eso claramente está vulnerando su dignidad. Y si ocurre en determinado caso, lo que corresponde hacer y lo que se tiene que hacer es ir vía tutela de derechos. Por esos casos son bonitos para analizarlos, ¿verdad? Y ponemos pues de repente ahí, o sea, eficacia procesal, de repente interés público, ponderando con otros derechos, ¿correcto? Libertad de información, con dignidad, etcétera, y se tiene que ponderar esa situación. Pero allá donde identifiquemos de manera, digamos, más clara que exista pues una vulneración a la dignidad de la persona, dentro de la investigación claramente, pues se puede acudir vía tutela de derechos en salvaguarda de ese derecho. ¿Qué más? No sufrir restricciones ilegales, claramente, pues cuando hay de repente por ahí actos procesales que son arbitrarios, que no tienen mayor asidero, pero que están vulnerando derechos fundamentales, pues se puede acudir vía tutela de derechos. ¿Qué más? Ser examinado por un médico legista o por otro profesional de la salud cuando el estado de salud así lo requiera. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona está mal? O una persona de repente que participó en un accidente de tránsito, en una pelea, en una gresca, en una balacera, X motivo, es lesionada, está siendo herida y se le involucra pues como un sospechoso dentro de esta investigación, se la lleva a la carceleta, está con fiebre, se está desangrando y en ningún momento se le lleva a la autoridad, pese a que él de repente lo está requiriendo. Hay una vulneración, en ese caso, al derecho a la salud, derecho a la integridad. Y si ocurre dicha vulneración, pues se tiene que recurrir vía tutela de derechos. Pero claro, hay que ver ahí que efectivamente no es que después que dicte una tutela de derechos, pues recién se le va a atender. No, no. Evidentemente se tienen que tomar otras medidas en salvaguarda de su integridad ahí mismo. Y paralelamente, pues con este carácter protector, innovador de la tutela de derechos, solicitar que en su momento, pese a que requirió, no se le tomó pues no se le dio en este caso los medicamentos o la atención necesaria. ¿Qué más? Esto es lo que ha hecho nuestra Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema ha definido qué es la tutela de derechos, nos ha dicho cuáles son estos derechos que tienen que ser tutelados, pero esto no es que surge de la nada, sino que esto responde a una normativa. ¿Y cuál es esa normativa? Pues el artículo 71 del Código Procesal Penal. La tutela de derechos como tal se encuentra regulado, principio de legalidad procesal, dentro del artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Vamos a ver. Primero, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación, ¿correcto? Desde el inicio de la investigación es que ya se puede acudir al juez vía tutela de derechos. ¿Qué más? Los jueces y fiscales de la Policía Nacional deben saber que el imputado tiene derecho a, y estos son los derechos que recoge el artículo 71 de manera general. Son muy similares, lo que ha hecho la Corte Suprema se desprende de esto, ¿correcto? Pero esto es un poco más genérico. Y es básicamente lo mismo, no nos vamos a detener, simplemente vamos a hacer un repaso. Conocer los cargos formulados en su contra, detención, expresa causa, motivo, etc. Vinculado directamente al derecho a la defensa. ¿Qué pasa pues si en algún momento, insisto, no se le da a conocer a las personas los hechos por los cuales se está siendo investigado? Se estaría vulnerando un derecho fundamental y como tal se legitima la posibilidad para ir a una audiencia de tutela de derechos. En igual sentido, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse la detención, lo que ya habíamos señalado anteriormente, ser asistido desde los actos de investigación por un abogado defensor, derecho a un abogado defensor de libre elección, abstenerse de declarar y sin aceptar los cargos a que el sujeto abogado defensor esté presente en su declaración en todas las diligencias, ¿correcto?
¿Qué más? Que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios. Y finalmente ser examinado por un médico legista cuando así lo requiera. Todos estos derechos están regulados dentro del artículo 71 del Código Procesal Penal y también han sido definidos de manera más precisa dentro de lo que dice la Corte Suprema. Pero ¿qué más? ¿Dónde está el fundamento legal de la audiencia de tutela de derechos? Porque ya sabemos que efectivamente protege derechos. Ya sabemos dónde se encuentran regulados estos derechos. Ya sabemos cómo es que tiene que interpretarse estos derechos. Pero ¿cuál es la base legal de la audiencia de tutela de derechos? Lo vamos a ver. Artículo 71, inciso 4. ¿Qué es lo que nos dice? Principio de legalidad procesal. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, las señaladas anteriormente, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, esa es la parte, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. Puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. ¿Para qué? Para que subsane la omisión o dicte las medidas correctivas o de protección que corresponda. ¿Correcto? La propia norma lo dice, el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal. Cuando exista una vulneración de algún derecho fundamental reconocido en las leyes o en la Constitución, el abogado, imputado a través de su abogado, está facultado para que pueda acudir al juez de la investigación preparatoria vía audiencia de tutela de derechos para salvaguardar dicho derecho. ¿Correcto? Artículo 71, inciso 4. De manera literal se señala. Es el fundamento normativo de la audiencia de derechos. Tiene que invocar sí o sí. ¿Correcto? De conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal y ante la vulneración del derecho a la defensa, que ocurría en ese caso a mi patrocinado, acuda a su despacho vía audiencia de tutela de derechos para solicitar, ¿correcto?, que se cautele a través de lo que pues dispone el artículo 70. ¿Correcto? Entonces vemos pues que la audiencia de tutela de derechos tiene una base normativa. No es que simplemente surgió de la nada. Hemos dicho pues que esta tiene, además de su base normativa, una finalidad que es el dar equilibrio a toda investigación. Es un arma, en todo caso, que tiene propiamente la defensa para poder equilibrar, para poder dar amparo a algunas situaciones de vulneración de derechos fundamentales dentro de la investigación. Lo que veníamos diciendo, entramos de lleno. ¿Y cuál es la finalidad de la audiencia de tutela de derechos? ¿Correcto? Porque una cosa es qué es la audiencia de tutela de derechos. Otra cosa, totalmente distinta a otra situación, ¿cuáles son los derechos? Pero esto tiene que responder a una finalidad. Y la finalidad no es solamente un equilibrio, sino que también nuestra Corte Suprema ha identificado cuál es dicha finalidad y lo ha señalado de la siguiente forma. A través pues del Acuerdo Plenario 4/2010 nos dice lo siguiente. La finalidad esencial de la audiencia de tutela de derechos es entonces la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado. Derechos que están reconocidos, ¿correcto? Entonces pues cuando una persona presenta una tutela de derechos, lo que en verdad está haciendo es buscar la protección de los mismos. Está teniendo como finalidad que se proteja dichos derechos que están siendo vulnerados. Entonces vemos pues que la tutela de derechos como tal tiene una finalidad propia que ha sido recogida por la Corte Suprema dentro del establecido claramente en su base legal. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos dentro de este tema? Lo que veníamos señalando. La tutela de derechos, doctores, doctoras, tiene carácter residual, ¿correcto? Tiene carácter residual. Quiere decir que si existe una vía distinta que pueda amparar y cautelar ese derecho que estamos invocando, se tiene que acudir a esa vía. No se puede ir inmediatamente a solicitar la tutela de derechos
por la mera afectación de un derecho, ¿correcto? Lo primero que se tiene que hacer es, evidentemente, identificar cuál es el derecho vulnerado. Lo consiguiente, lo posterior que se tiene que hacer es ver si existe otra vía, otro recurso, otro remedio dentro del proceso penal que pueda cautelar ese derecho. Si no existe ninguna otra vía, pues entonces lo correcto será ir a la audiencia de tutela de derechos. ¿Y qué es lo que nos ha hecho nuestra Corte Suprema? La Corte Suprema lo ha definido de la siguiente forma. La audiencia de tutela de derechos es de carácter residual y que opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado. Siempre que no se especifique otro camino para la afectación del derecho, en este caso lesionado. Al inicio habíamos puesto un ejemplo bastante claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando existe una denegación de diligencia sumarial? Lo que ocurre comúnmente no es algo que no pase, es algo que pasa en el día a día dentro del litigio. De repente nosotros como abogados defensores llegan nuestros primeros casos, estamos entusiasmados, queremos realizar una defensa activa, hablamos con nuestros patrocinados y nos dicen, doctor, para esclarecer este tema es necesaria la presencia de estos 3 testigos, quienes estuvieron conmigo el día de los hechos y van a acreditar que yo no estuve presente cuando sucedió, en este caso, dicha situación que se está investigando. Nosotros entusiasmados, pues preparamos a los testigos todo y ofrecemos que se realice esta diligencia. Presentamos un documento, una solicitud al fiscal y le decimos, señor fiscal, por favor, no por favor, sino solicitamos que concurran a su despacho tales y tales testigos para que puedan esclarecer los hechos que están siendo materia de investigación. Para ello, de conformidad con lo establecido pues, en el Código Procesal Penal, el derecho a la prueba, señalamos cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad y solicitamos a su despacho con la base normativa señalada que cite a estos testigos, que los llame a declarar para que se pueda cumplir el objeto de dicha investigación. En este caso, pues el fiscal señala y dice, ¿sabe qué, señor abogado? Considero que estos testigos no son pertinentes y por lo tanto deniego dicha solicitud. ¿Correcto? Ahí, como ya lo habíamos señalado hace un momento, se estaría afectando el derecho a la prueba. ¿Correcto? De la persona e incluso de manera indirecta el derecho a la defensa. Porque se está limitando una actuación de defensa propiamente a través de la realización de diligencias y el derecho a la prueba. ¿Qué tendría que hacerse en ese supuesto? ¿Se tendría que acudir vía tutela de derechos? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque el 337 del Código Procesal Penal establece qué se tiene que hacer cuando un fiscal deniega una diligencia. Y la actuación correcta es solicitarle al juez, que exija al fiscal, que se realicen las diligencias. Pero esto es a través de una audiencia de diligencias sumariales que se tiene que realizar. Se presenta el escrito al juez, se le solicita, señor juez, insto a su despacho, pues, para que pueda ordenar al fiscal a que se realicen las diligencias. Toda vez que desde la teoría del caso, del punto de vista de esta defensa, consideramos que la declaración de estos 3 testigos son fundamentales y procedemos a explicarle la pertinencia, conducencia y utilidad. Por lo tanto, solicitamos a su despacho, pues, que cite audiencia, en todo caso, ordene al fiscal a que se realice. ¿El juez qué hace? Llama a audiencia, escucha a las partes y delibera. Si considera pertinente pues que exista, en este caso, estas diligencias se realicen, nos dará la razón y ordenará al fiscal. Señor fiscal, efectivamente lo que me ha mencionado el señor abogado tiene todo el sentido y valga que bien, la razón principal del objeto no es que usted pruebe su teoría del caso ni tampoco, sino que los hechos se esclarezcan de manera objetiva. En ese sentido, pues, declaró fundada la solicitud de la defensa y ordenó que se realicen las diligencias correspondientes. Esta audiencia no es la audiencia de tutela de derechos, claramente, sino es una audiencia de diligencias sumariales. En ese caso, retrocediendo a donde nos habíamos planteado el problema. Y ante la vulneración del derecho a la prueba, el derecho a la defensa, en un caso concreto, como es la denegatoria de diligencias,
existe una vía idónea ya establecida en el Código Procesal Penal, ¿correcto? Ya no corresponde ir vía tutela de derechos. Por más que teóricamente tendría mucho sentido, porque podríamos decir, hemos identificado un derecho fundamental, esta se ha producido dentro de la investigación y por lo tanto corresponde acudir vía tutela de derechos. Sin embargo, se está olvidando del carácter residual que tiene dicha tutela. Y que por lo tanto, si presentamos esa tutela, lo que va a suceder es que no va a declarar improcedente. ¿Por qué? Invocando el carácter residual. Señor abogado, existe otra vía idónea para que usted pueda hacer valer sus derechos. En consecuencia, declaró infundado su pedido de tutela de derechos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no se respetó el carácter residual de la misma. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, si nosotros queremos cuestionar una pericia. ¿Qué pasa si la fiscalía realiza una pericia de parte? ¿Correcto? Emite una pericia de parte. Y desde nuestro punto de vista nosotros consideramos que esta no ha sido realizada de manera correcta, sino que ha habido alguna vulneración, no estamos de acuerdo de repente con la valoración de los documentos, de repente no se ha valorado correctamente, no hay un pronunciamiento adecuado, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Nos notifican la pericia y decimos, no, esta pericia claramente está vulnerando derechos fundamentales. Está faltando la verdad, señores. ¿Qué corresponde hacer? ¿Ir vía tutela de derechos? No, ¿verdad? Porque el propio Código Procesal Penal regula dicha situación. Ante la emisión de una pericia, ¿qué es lo que se puede hacer? Presentar observaciones formales, ¿correcto? Si consideramos que ha habido algo que no se ha prestado de repente a una situación en concreto dentro de la pericia, o una situación que por ahí pudiera estar vulnerando algún derecho fundamental, ello tiene que estar esclarecido dentro de las observaciones formales. Por ejemplo, llega una pericia A, una pericia X con determinado resultado. Nos notifican y tenemos el plazo, pues, para hacer las observaciones. Y dentro del plazo hallamos que no se ha cumplido con el procedimiento correcto y que por lo tanto se está vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué hacemos? ¿Vamos vía tutela de derechos? No, ¿verdad? Porque ya existe una situación distinta, que en este caso tendría que ser la respuesta formal. Y de no estar de acuerdo pues con lo que ha llegado, también existe la posibilidad de que incluso se pueda demostrar a través de una pericia de parte, en este caso, del propio imputado. ¿Correcto? Existe otra vía que puede tutelar esa afectación que nosotros estamos cuestionando. Ya situación distinta, totalmente, digamos que no entra dentro de esta situación, es si esa pericia de repente o cualquier acto procesal dentro de esta situación haya vulnerado de manera dolosa, de manera maliciosa algún derecho fundamental. Porque ahí incluso podríamos ya estar hablando ante otra situación de una prueba prohibida, por ejemplo. ¿Correcto? Y claramente el tratamiento ahí podría ser distinto. Pero en un inicio, la mera disconformidad o la simple vulneración de algún derecho, no la simple, de repente la identificación de algún, porque toda vulneración de derecho siempre es grave, ¿correcto? No existe una vulneración de derecho simple, sino toda vulneración de derecho siempre es grave. Identificamos pues alguna situación en concreto de disconformidad, no se recurre vía tutela, sino que primero se tiene que agotar lo que les venía señalando. Ello en respuesta a qué? A esto, al carácter residual de la tutela de derechos. Si existe otra vía idónea, hay que acudir a esa vía. Ya si vemos que esta vía de repente no puede de repente cautelar, tutelar todo el derecho como tal, pues entonces se podrá recurrir a la tutela de derechos. ¿Qué más? ¿Se puede solicitar exclusión de prueba vía tutela de derechos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Dejamos 3 segundos. 3, 2, 1. La respuesta es sí. Por supuesto que se puede excluir prueba a través de la audiencia de tutela de derechos. ¿Cuál es el derecho fundamental que se estaría vulnerando? El derecho a la prueba y el derecho, indirectamente también, el derecho a la defensa. Principalmente el derecho a la prueba. ¿Y qué es lo que nos dice, pues, la Corte Suprema?
Esto no es un caso que lo estoy inventando, no es un caso que se me ha ocurrido. Es algo que ya quedó establecido de manera clara por la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que nos ha hecho la Corte Suprema? A través de la audiencia de tutela de derechos se podrá solicitar la exclusión material probatoria obtenida ilícitamente. ¿Correcto? Obtenida ilícitamente. Una prueba, por ejemplo, que ha sido robada, que ha sido sustraída, ¿correcto? Y que como tal se pretende incorporar a un proceso penal, que ha sido obtenida de manera ilícita a través de la comisión de un delito. Como abogados defensores, si detectamos esa situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir ante el juez vía audiencia de tutela de derechos para solicitar la exclusión de dicha prueba, ¿correcto? Si dentro de las diligencias como tal se rompe la cadena de custodia y se obtiene una prueba de manera irregular, que no necesariamente provenga de un delito o de algo ilícito, sino que no se ha cumplido con los protocolos y el procedimiento adecuado para obtener la prueba. ¿Qué tenemos que hacer si detectamos ello? Ir a una audiencia de tutela de derechos para que se busque tutelar el derecho a la prueba. ¿Correcto? ¿Qué más nos ha hecho la Corte Suprema? Ahora lo vamos a ver. En los casos en que esta sea la base de sucesivas medidas o diligencias, siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito. ¿Correcto? Una vía propia. Esto principalmente lo que le venía señalando en su momento en el caso de las pericias, por ejemplo. ¿Qué más? Y que tengan que ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocidos en el artículo 71, el derecho a la defensa, que es uno de ellos. La posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba. El derecho a la prueba tiene que ser legítima. No te pueden estar sosteniendo una imputación con base a pruebas falsas. Bueno, no falsas, sino que ilícitas, irregulares. Porque toda persona que está siendo sometida a una investigación como tal, ve vulnerado su derecho a la libertad. Y si parte, pues, dentro de esta progresión de la investigación se sustenta en pruebas irregulares, pues claramente hay que cuestionarlo, hay que atacarlo y hay que buscar la tutela de dicho derecho. Axioma que instruye que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucional legítimo. Lo que les venía señalando. Para que se motive, por ejemplo, para que se fundamente algún pedido de medida limitativa de derechos, tienen que existir elementos de convicción que hayan sido obtenidos de manera lícita, de manera regular. Porque una investigación, una vulneración a un derecho fundamental como es la libertad, no puede estar basada y no puede sustentarse en material probatorio que ha sido obtenido de manera lícita. Claramente. Y mucho menos, pues, ya ir más adelante y pensar en una sentencia o en una condena. No se podría sustentar. Pero para ello se tienen que tomar las medidas correctivas durante la investigación. ¿Y cuál es la vía? ¿Cuál es el remedio que nos da nuestro Código Procesal Penal? Y lo ha establecido nuestra Corte Suprema, pues es la audiencia de tutela de derechos. Es la audiencia de tutela de derechos. ¿Qué más? Ya para ir a la parte final de este punto. Procedimiento constitucional legítimo y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de derechos fundamentales de la persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se obtiene una prueba de manera ilícita, de manera irregular, y a través de esta pues se generan otros actos de investigación o derivan otro material probatorio? Cuando se plantea una audiencia de tutela de derechos, se ataca esto principal. Y lo que tendría que tener como consecuencia es la eliminación de lo sucesivo. Porque, insisto, ningún acto procesal dentro de la investigación que se sustente en un actuar ilícito o irregular puede tener un efecto legal válido. Eso no está contemplado en la Constitución. Y como lo hemos dicho en un inicio, toda persona que está siendo sometida a una investigación, toda persona que está padeciendo, que está viendo afectada su derecho a la libertad, tiene todos sus derechos o se le tienen que respetar todos sus derechos fundamentales. La vulneración de ellos
claramente tiene que ser tutelado por el juez de la investigación preparatoria. Habíamos hablado la clase pasada sobre el plazo razonable, ¿correcto? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las audiencias? Pero vemos que hay situaciones particulares donde la audiencia de control de plazos no necesariamente puede cautelar, sino que hay situaciones específicas que frente a una vulneración de un derecho fundamental se puede acudir al juez vía tutela de derechos. ¿Y cuál es una de estas situaciones? Pues la Corte Suprema lo ha identificado. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema? Que en el presente caso se cuestiona desde la perspectiva de la causada la vulneración indirecta del derecho al plazo razonable. La vulneración indirecta. ¿Qué más? Que integra la garantía del debido proceso. Plazo razonable, debido proceso. Lo que habíamos dicho en la clase pasada. Ante un supuesto incumplimiento por la Fiscalía Superior de culminar las diligencias preliminares, ordenado judicialmente. Siendo así, muy bien es posible el remedio procesal de tutela de derechos frente a una afectación de un plazo extendido por parte de la Fiscalía Superior. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Presentar control de plazo? No, ¿verdad? Sino que se tiene que ir vía tutela de derechos para poder resguardar un derecho fundamental como es el plazo razonable, pero vinculado directamente a lo que es el debido proceso. Y claro, esto también pues vinculado al derecho a la defensa como tal, dentro de todo lo que concierne claramente el derecho al debido proceso. Pero se puede recurrir al juez vía tutela de derechos cuando exista una situación que vulnere el plazo razonable y que no se encuentre contemplado dentro de los tipos de audiencia que puedan estar dentro del control de plazo. Si se logra identificar ello, pues se puede recurrir al juez de la investigación preparatoria vía tutela de derechos. ¿Por qué? Porque el plazo razonable no vulnera, sino que la vulneración al plazo razonable también vulnera otros derechos fundamentales. Debido proceso, derecho a la defensa, etc. ¿Correcto? Entonces, sí se encuentra legitimado, pues, ante una situación como ello, poder acudir al juez vía audiencia de tutela de derechos. Diligencias sumariales y audiencia de tutela de derechos. Habíamos dicho en un inicio, y esto lo hemos venido repitiendo, que las diligencias sumariales tienen su propia vía, ¿correcto? Y la tutela de derechos tiene su propio objeto y tiene su propia finalidad. Pero ¿qué es lo que nos ha hecho la Corte Suprema? Claro, nosotros nos regimos por lo que es la legalidad dentro del proceso penal, pero también por lo que señala la Corte Suprema. Dentro de la litigación diaria, dentro de la litigación semanal que se ve en el día a día, nos regimos principalmente por lo que dice la Corte Suprema. De repente, en situaciones excepcionales, puede existir alguna opinión discordante, etcétera, y esto puede ser materia de controversia como tal dentro del sistema judicial. Pero normalmente, pues, todas las actuaciones procesales tienen una base legal y normalmente tienen una base jurisprudencial. Y está bien que así sea. Siempre se tiene que repasar lo que ha dicho la Corte Suprema y lo que dice la jurisprudencia. Porque finalmente es la línea que se nos ha brindado como tal para que determinados conflictos, determinadas vulneraciones puedan ser subsanadas y puedan ser solucionadas. Por eso siempre es muy importante revisar la jurisprudencia. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema respecto a las diligencias sumariales y la audiencia de tutela de derechos? Lo vamos a ver. Este remedio procesal, venimos diciendo un remedio procesal, tiene un carácter general y subsidiario. General porque busca proteger derechos fundamentales, ¿correcto? Y subsidiarlo por lo que veníamos diciendo hace un momento. En el sentido de que si existe otra vía, se tiene que optar por esta y no directamente por la tutela de derechos. Remedios procesales específicos a ellos debe acudirse. Al respecto, cuando se deniega la actuación de un medio de investigación, es aplicable el artículo 337, apartado 5 del Código Procesal Penal. Diligencias sumariales, ¿correcto? El 337, pues, que faculta a la defensa a solicitar medios, o en este caso, la realización de diligencias. Pero claro, como el titular de la acción penal es el fiscal, quien dispone y quien le da legalidad a toda la diligencia, ¿quién es? Es el fiscal.
Y si el fiscal deniega, pues, una diligencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo repito por tercera vez. ¿Se tiene que ir vía tutela de derechos? No, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer? Ir al 337, audiencia de diligencia sumaria. Un caso así clavado que nos enseña y nos especifica cómo es que debe entenderse el carácter residual de la audiencia de tutela de derechos. Y eso también ha quedado establecido, ha quedado esclarecido por la Corte Suprema. ¿Correcto? Así que los que ya están litigando, los que quieren litigar, cuando soliciten al fiscal una diligencia y éste les deniegue, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que acudir al juez vía tutela de derechos. No, ¿verdad? Vía audiencia de diligencias sumariales. ¿Por qué no tutela de derechos? Por el carácter residual y porque existe una vía más idónea para que pueda tutelar ese derecho. ¿Qué más nos dice la Corte Suprema? Que permite al juez examinar si la diligencia solicitada es pertinente, útil y conducente y en su caso decidir lo que corresponda. Por tanto, la vía de tutela de derechos no era la pertinente. ¿Correcto? Este es un caso, pues, la apelación 72-2024, donde se fue, pues, ante el juez precisamente solicitando una audiencia de tutela de derechos ante denegatoria de pruebas. Perdón, ante denegatoria de la realización de diligencias. Claramente, pues, no se tomó en cuenta el carácter residual de la misma. La Corte Suprema responde en ese sentido y le señala lo que ya veníamos comentando. Si ustedes no quieren tener una resolución como esta en su contra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a la audiencia de diligencias sumariales. Por el carácter residual de la audiencia de tutela de derechos. ¿Qué más? Ya para ir finalizando. La tutela de imputación necesaria. ¿Qué es la tutela de imputación necesaria? Dentro de todas, de repente, es la audiencia que se solicita con mayor medida. Es la audiencia donde de repente se puede identificar de manera clara cuál sería la afectación de algún derecho fundamental. ¿Qué es imputación necesaria? Dentro de lo que se entiende por la progresión de la investigación, la progresión del proceso. Cuando estamos ante una imputación de parte del fiscal como tal, se entiende que los hechos por los cuales se te está investigando tienen que ser sumamente claros. No pueden ser gaseosos, no pueden ser de repente por ahí confusos, generales, sino que mínimamente se le tiene que decir a la persona: señor, usted está siendo investigado por tales hechos. Algo que se llama imputación necesaria. La imputación es necesaria o no es imputación. Así de claro. ¿Y eso dónde se hace valer? Pues a través de la audiencia de tutela de derechos por imputación necesaria. Cuando una persona está siendo sometida a una investigación, esta ya está formalizada, ¿correcto? Existe el grado de sospecha requerido. Una persona, para que se pueda defender, y un abogado, para que pueda ejercer un correcto derecho a la defensa, tiene que conocer todos los detalles o tiene que encontrarse al menos con unos hechos, una imputación clara, precisa. Por ejemplo, si a una persona le están imputando el delito de robo, evidentemente dentro de los hechos tiene que existir una narrativa donde se identifique, al menos de manera específica, en qué momento habría ocurrido la sustracción, que es el verbo rector dentro de este delito. En qué momento habría existido ese arrebato como tal dentro de un marco de violencia, amenaza. Si vemos pues que dentro de los hechos no existe pues una narrativa específica donde nos señale en qué momento se produjo el arrebato, no nos dice pues cómo es que se había aplicado esta acción de violencia como tal, no nos señala pues cómo se habría ocurrido esta amenaza y simplemente se formaliza la investigación porque sí, nos notifica. Nosotros como buenos abogados, abogadas, leemos y decimos: oiga señor, pero acá claramente no se dice ni siquiera por qué hechos es que usted está siendo investigado. ¿Qué hacemos ahí?
tenemos dos opciones, ¿correcto? La primera opción es decir, por estrategia procesal penal. ¿Sabes qué? Litigación oral, teoría del caso de defensa. ¿Sabes qué, señor? Señor, en ese caso nuestro cliente. Mire, acá la fiscalía tiene un defecto claro. Los hechos que están manifestando o que le están atribuyendo a usted son manifiestamente atípicos, porque no se han identificado dentro de la narrativa como tal cuáles serían los verbos rectores. Por lo tanto, es un caso que carece de legitimidad para que pueda seguir, en este caso, avanzando. Si nosotros presentamos una audiencia, vamos vía juez por una audiencia de tutela de derechos, lo que va a ocurrir es que el fiscal, y si la ganamos, lo que va a ocurrir es que el fiscal como tal corrija esa situación. Por ahí pueda ampliar dicha formalización. Cosa que el caso cuando llegue a otra etapa pueda tener más fuerza. Es como corregirle la plana al fiscal. ¿Correcto? Podemos hacer eso y de repente, en el afán de tratar de salvaguardar un derecho suyo, lo que podríamos estar haciendo es perjudicarlo. ¿Eso puede ocurrir o no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué sería más conveniente? Si se va a llegar, por ejemplo, a etapa intermedia, donde se puede plantear una excepción de improcedencia de acción. Llegar a esa etapa con una, en este caso, una imputación deficiente, una imputación que claramente carece, pues, de los elementos principales del delito, o dentro de la investigación, avisarle de repente al fiscal. El fiscal, por si acaso, su imputación no está siendo lo suficientemente clara. Corríjala, por la que yo me pueda defender como tal. ¿Correcto? Y la corrige y nos hace una imputación más clara. Y entre comillas, en perjuicio. Ello es para verlo, ¿verdad? Claro, aparentemente diríamos que la imputación o la tutela por imputación necesaria no siempre va a ser beneficiosa, sino por el contrario hasta puede ser perjudicial y por lo tanto es mejor no plantear. ¿Eso estaría bien? Hacerlo de esa manera, decir con la certeza, de manera absoluta, nunca vamos a presentarlo. No, ¿verdad? Si está en el código, si está dentro de nuestro ordenamiento procesal penal, es por algo. Es por algo. Definitivamente no se puede presentar frente a la primera ausencia de alguna imputación. Eso está sumamente claro. ¿Por ello va a ocurrir en todos los casos? No. Vamos al siguiente supuesto. Primer caso. ¿Qué es lo que yo hago como litigante? Nunca se presenta una imputación por, en este caso, pues, por tutela por imputación necesaria, si no se sabe que existe una prognosis muy alta de poder ganarlo. ¿Correcto? Y lo segundo es que no se presenta una tutela por imputación necesaria si no se tiene, pues, la certeza de que el fiscal no va a poder modificar, no va a poder agregar, incorporar, detallar y dar una imputación suficiente. Porque el fiscal no puede inventar. ¿Correcto? ¿Y para qué nos puede servir esto, doctor? Si dentro del proceso penal va a seguir en curso, no se va a archivar ni va a tener ningún efecto. Pues claramente, si existe una resolución donde se señala y se dice que el fiscal efectivamente no tiene una imputación clara y pese a requerimiento subsiste dicha imputación, la prognosis de que esto se va a archivar aumenta muchísimo. ¿Correcto? Aumenta muchísimo. Pero siempre y cuando se tenga al menos cierta prognosis de que el fiscal no va a poder modificar su tutela, perdón, su imputación como tal, pese a que se le ordena. En esos casos considero yo que sí es pertinente presentar una tutela de derechos por imputación necesaria. ¿Correcto? Para esto hay que estudiar bastante el caso, conocer a profundidad los hechos, pero no es de que por sí nunca se va a presentar esa tutela. Es una opinión particular dentro del litigio. ¿Correcto? Pueden haber posiciones en contra, a favor, pero lo cierto es que si está en el código es para usarlo. Usarlo correctamente. Y creo yo que en esa excepción, cuando ocurra esa situación, pues se puede estar dando un paso muy favorable para los intereses de nuestros patrocinados. Pero ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Porque claro, a diferencia de todas las tutelas anteriores que se puedan plantear por cualquier otra afectación, en este caso ocurre una particularidad, y seguramente muchos de ustedes ya lo habrán notado, que en esta audiencia no se puede
ir directamente al juez, sino que primero se tiene que solicitar a la fiscalía. Se le hace un pedido. Señor fiscal, solicito a su despacho, aclare usted en detalle cuál es el verbo rector, que su imputación sea clara, precisa, porque los hechos, su imputación tal y como está afectando los derechos fundamentales de mi patrocinado. Ante este requerimiento, si el fiscal no se pronuncia, entonces se legitima pues la vía judicial y se puede acudir a la audiencia de tutela de derechos. Si no se pronuncia, o si se pronuncia señalando, este sea lo ya formalizado y no vamos a agregar nada, en ese caso pues se tiene que recurrir. ¿Y esto quién lo ha establecido? La Corte Suprema. Y vamos a ver pues qué es lo que ha hecho nuestra jurisprudencia. Porque claro, nuestra base normativa es el Código Procesal Penal, pero las directrices que nos da propiamente la Corte Suprema a través de la jurisprudencia son importantes. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Vayamos. Primero, Acuerdo Plenario 2-2012, ¿correcto? Imputación necesaria. Tutela por imputación necesaria. Primero, es evidente, a partir del modelo procesal asumido, que el imputado, en un primer momento, deberá acudir al propio fiscal para solicitar las subsanaciones. Señor fiscal, yo no estoy de acuerdo con su imputación. Por lo tanto, solicito pues que usted la esclarezca. Quiero que me señale cómo, cuándo, dónde, con quién es que mi patrocinado habría realizado dicho acto delictivo. Situación que claramente no está esclarecida en su disposición. Por lo tanto, solicito que remedie dicha situación, toda vez que en el estado en que se encuentra está vulnerando derechos fundamentales. Porque si yo no sé por qué se le está investigando a mi patrocinado y él tampoco lo sabe, se le afecta su derecho a la defensa. Porque ¿de qué se va a defender, señor fiscal, si ni siquiera conoce los hechos? El fiscal te niega y bueno, se puede ir ante el juez. Pero el requisito principal, ¿cuál es? Pedírselo y solicitárselo al fiscal. Correspondiente a la precisión de los hechos atribuidos, este derecho de modo amplio se reconoce en el artículo 71, ¿correcto? Se solicita pues que precise sus hechos. ¿Qué más nos ha dicho pues la Corte Suprema? Muy excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquel que se erige requisito de admisibilidad de dicha tutela, es un requisito para que éste sea admisible, ir primeramente ante el fiscal, y siempre frente a una omisión fáctica patente o un detalle de hechos con entidad para ser clarificados, de modo primario, de inceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción judicial de tutela. Sumamente claro, ¿verdad? Lo que dice la Corte Suprema a través de este acuerdo plenario. Primero se insta al fiscal, señor fiscal, por favor precise sus hechos, detalle cuál es el motivo por lo cual está investigando a mi patrocinado. ¿Dónde está recogido esto? En el artículo 71 del Código Procesal Penal. Ese derecho que tiene toda persona a poder conocer por qué es que se le está investigando. Frente ante esta negativa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ir recién al juez de investigación. En este caso, pues, que nos dice la Corte Suprema, el juez de la investigación preparatoria, ante el incumplimiento notorio u sostenible por el fiscal de precisar los hechos que integraron los cargos, ante el incumplimiento, solo ante el incumplimiento de los cargos penales, sería exclusiva y limitadamente correctora disponer la subsanación de la imputación plasmada en la disposición fiscal, con las precisiones que luego debe la audiencia, sería el caso, incorporar en la decisión judicial para evitar inútiles demoras, ¿correcto? ¿Qué más nos dice? Vamos a la parte final. Pedido de declaración o correcciones o cuestionamientos improcedentes. Esto es lo más importante. Bajo ningún concepto, ¿correcto? Bajo ningún concepto, el auto judicial puede ser anulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos ante el juez vía tutela de derechos por imputación necesaria, ya agotando todos los requisitos establecidos, si el juez nos da la razón, bajo ningún supuesto puede disponer la nulidad de la disposición, ¿correcto? Señalando una ausencia de imputación, por ejemplo. Lo que el juez no puede hacer es decir, efectivamente, señor abogado, usted tiene toda la razón, he podido leer esta disposición donde se imputan los hechos y puedo observar
que son genéricos, gaseosos, confusos, y por lo tanto está lesionando el derecho o los derechos de su patrocinado. Por lo tanto, declaro nulo toda la disposición. ¿Un juez puede hacer eso? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Disponer, ordenar a que el fiscal precise su imputación. ¿Pero eso por qué? Porque ha quedado establecido en la jurisprudencia. En ningún concepto del acto judicial puede ser anulatorio. No puede anular la disposición como tal. Y menos de archivo o sobreseimiento anticipado. Y esto es lo más obvio. ¿Qué sucede, por ejemplo? Nosotros agotamos la vía y vamos al juez. Señor juez, efectivamente estamos ante una situación clara donde existe una ausencia de imputación. Ya ni siquiera una imputación necesaria, sino una ausencia de imputación. Mi defendido no sabe por qué se le está investigando cuáles son los hechos que se le están atribuyendo. Únicamente se ha narrado el delito y se ha desarrollado doctrinariamente. Pero fácticamente lo sustancial no es de conocimiento de esta defensa. Por lo tanto, estamos ante una clara ausencia y evidente atipicidad. Por eso vamos a su despacho vía tutela de derechos y solicitamos que declare fundada y ordene al fiscal que precise dicha situación. El juez escucha ambas partes, mismo que hace un momento dice, efectivamente, señor abogado, usted tiene toda la razón, esta imputación es confusa, gaseosa y no brinda pues lo mínimo necesario para que se pueda defender. Por lo tanto, al estar ante casos atípicos, ordeno el archivo y o el sobreseimiento del caso. ¿Eso puede hacer un juez en esta etapa, en esta audiencia? No, ¿verdad? No lo puede hacer. Pese a que esté ante la peor imputación de la historia, no lo puede hacer. Así lo ha establecido, pues, la Corte Suprema. Y en todo caso, la audiencia de tutela de derechos no es para ver ese tipo de situaciones. Si está ante una imputación deficiente, que no cumple mínimamente con algunos parámetros, es gaseosa, no se sabe ni siquiera qué delito se está investigando, por más que se esté en esa situación, no se puede, pues, ordenar el archivo del caso. ¿Y eso por qué? Porque si los hechos como tal son atípicos, ¿me puedes seguir con eso, por favor? Los hechos como tal son atípicos, ¿ante quién se tiene que recurrir? Ante la audiencia por excepción de improcedencia de acción, ¿correcto? Porque si queremos el archivo del caso, ¿vamos vía tutela de derechos? No, ¿verdad? Vamos ante una excepción. Pero primero se tiene que resolver esto, se tiene que ordenar al fiscal que precise su imputación y una vez que haya precisado la imputación como tal, se puede recurrir posteriormente a la audiencia de excepción y presentar una excepción. Y solo en ese caso, si el juez pues se encontrará legitimado para que pueda, en este caso, archivar de considerarse necesario el caso como tal. Eso es lo que corresponde a la audiencia de tutela de derechos por imputación necesaria. Vemos pues que su uso no es algo que de por sí se tenga que cuestionar o se tenga que impulsar al detectar en un primer momento, sin mayor análisis, la existencia de alguna presunta vulneración, ¿correcto? Ya si posteriormente, durante el desarrollo, vemos pues que ha existido o existe la posibilidad de que esta imputación no pueda ser de repente corregida o mejorada, se puede presentar. Y una vez que se presente, el fiscal no puede agregar hechos, no puede agregar nuevas situaciones, sino simplemente precisarlo. De repente si no lo hace y pese a lo ordenado por el fiscal, sigue estando esta situación de atipicidad, lo que correspondería es recurrir a otro recurso. De repente para que por ahí se pueda buscar un archivo o de repente ya dependerá en cada caso de cada estrategia de cada persona, como vaya a ver en su defensa. Dicho ello, pues ya para ir concluyendo, porque esa era la parte final, cuando estamos hablando de la tutela de derechos, necesariamente se tiene que hablar de salvaguardar derechos fundamentales, ¿correcto? Derechos que están siendo vulnerados, ¿dónde? Dentro de la investigación propiamente. ¿Vulnerados por quién? Por la fiscalía, por la autoridad policial y por las personas que están dentro de este proceso como tal. Al detectarse dicha situación, lo que se tiene que hacer es ir vía tutela de derechos ante el juez. ¿Cuál es la única excepción? Que no se va directamente ante el juez cuando se está ante una audiencia
de tutela de derechos por imputación necesaria. ¿Por qué? Porque previamente se tiene que ir ante el fiscal a solicitar la precisión, y ante la negativa de esto, lo que se tiene que hacer es ir ante el juez. ¿Siempre se va de manera automática cuando hay una vulneración? No, ¿verdad? Sino que primero lo que se tiene que hacer es ver si no existe otra vía idónea para poder cautelar nuestro derecho como tal. Y si no existe otra vía idónea, pues se tiene que ir por la tutela. ¿Y esto por qué? Porque la tutela como tal tiene un carácter residual. Tiene un carácter que lo hace ver no como la primera opción, sino si existe otra vía, pues se tiene que ir en ese sentido. ¿Y por qué es importante ello? Ya para ir finalizando, todos sabemos que una investigación como tal, una investigación dentro del proceso penal, tiene a una persona que está siendo limitada. De repente no con una medida, pues, necesariamente coercitiva en su momento de internación dentro de un establecimiento penitenciario, pero el simple hecho de estar sometida a un proceso ya vulnera su derecho a la libertad. Y por lo tanto, toda actividad que se vaya a realizar dentro de este proceso tiene como finalidad no solo que se consiga pues el objeto procesal, sino también que se respeten los derechos fundamentales. Recuerda que toda legalidad tiene que estar necesariamente bajo el respeto de los derechos fundamentales. No puede existir investigación si se vulneran derechos. De ahí que la audiencia de tutela de derechos tenga importancia. Porque si nos encontramos ante una situación como la que está siendo descrita, lo que corresponde es que el juez remedie y custodie dicha situación. Para ello, el artículo 71 nos da la base legal para hacerlo. Dicho ello, he terminado con la parte de la exposición. Quedo atento a si hay alguna pregunta, de repente algún punto que esclarecer, con todo gusto. Excelente ponencia, doctor. Ha sido muy amena su clase y se ha entendido bastante el tema. Por lo cual, buenas ¿Correcto? noches con todos los participantes. Ahora, conforme al itinerario de la sesión académica, ingresaremos a la ronda de preguntas. En ese sentido, los invito a que formulen sus preguntas levantando la mano o en su defecto dejarlo en el chat. A ver, tenemos algunas preguntas, doctor, en el chat. ¿Quién dice? A ver. El colega Franklin Luna nos dice, en una prisión preventiva fundada por el delito de flagrancia delictiva, donde el acta de intervención no se encuentra realizando ya a ver, donde el acta de intervención no se le encuentra realizando comercialización, ¿se estaría vulnerando el debido proceso? ¿Se debe imponer tutela? Muchas gracias por la pregunta, Franklin. Vamos por partes, ¿ok? Se entiende que pues cuando existen este tipo de detenciones, normalmente se suelen realizar diligencias de manera rápida in situ para que se pueda esclarecer los hechos y generar pues los elementos de convicción o de grave certeza para posteriormente solicitar, en este caso, una medida pues limitativa de derecho como vendría a ser una prisión preventiva. Dentro de esta situación, por supuesto que puede existir alguna vulneración a algún derecho fundamental. En el caso, por ejemplo, de la obtención de actas, de un registro de repente, si detectamos dentro de nuestro actuar como abogados que ha existido una vulneración a un derecho fundamental, evidentemente dentro de la audiencia pues se podrá cuestionar todo, pero no es el lugar adecuado una audiencia de prisión preventiva para ver si el acta como tal es, digamos, no ha vulnerado o no derechos, sino que ya probablemente en otra audiencia se tenga que solicitar al juez que se ha detectado una infracción, algo irregular en esta acta, y que por lo tanto, bajo tutela de derechos, debe ser excluida o debe ser corregida como tal o tomarse las medidas correspondientes. Pero claramente esto no va a ser dentro de la audiencia de prisión preventiva, sino a través de la audiencia de tutela de derechos. Si es posible. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del colega Luis Alberto, quien dice, doctor, buenas noches. ¿La institución jurídica de remedio de tutela de derechos tiene connotación de números apertus o números clausus? Y si también protege derechos fundamentales de la parte agraviada. Muchas gracias.
En un primer momento son todos estos. ¿Qué es lo que dice derechos del imputado? ¿Correcto? Pero claro, acá están de forma bastante genérica. En todo caso, todos aquellos derechos que se vean vinculados directamente con un derecho fundamental. Por ejemplo, los jueces y los fiscales, acá, conocer los cargos formulados en su contra. ¿Correcto? De por sí, esta nomenclatura como tal no señala pues cuál sería el derecho como tal. Todos podemos intuir, pero ¿cuál es el derecho como tal? ¿Cómo lo identificamos? Pues es el derecho a la defensa, ¿verdad? Que es un derecho constitucional. En igual sentido, lo que dice la Corte Suprema, que haciendo claramente pues alusión a lo que ha señalado el doctor en su pregunta, ha dicho cuáles son los derechos que podrían ser vulnerados como tal. De manera cierta o no, no es por sí mismo cualquier derecho como tal, sino que necesariamente pues tengan que tener alguna vinculación con estos hechos, sea de manera directa o indirecta, con lo que se ha establecido, porque se requiere una base legal, ¿correcto? De repente vulneración al debido proceso. Pero acá no dice debido proceso, pero se puede entender que el derecho a la defensa, el plazo razonable como tal, al ser un derecho fundamental, se encuentra dentro del debido proceso y puede existir una vulneración. Se encuentra una base legal y como tal se puede acudir al juez vía tutela de derechos. Y respecto a la otra pregunta, si el agraviado puede ir, artículo 71, ¿qué es lo que dice? Cuando el imputado, ¿verdad? Cuando el imputado. Es una audiencia de tutela de derechos para el imputado. Sus derechos no son respetados. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Ahí les animamos a los colegas que puedan alzar la mano. Ah, acá está. Tenemos una mano alzada, una pregunta oralizada. Se le va a dar acceso. A ver, un momento, por favor. ¿Correcto? Sí, colega Nicolás puede realizar su pregunta. Está activo su audio. Gracias, profesor. Buenas noches. Una pregunta. Ay, perdón, un poquito. Una pregunta. El 71 refiere que pone un marco, ¿no? Que es desde el inicio de las primeras diligencias hasta la culminación del proceso. Debemos entender que la culminación del proceso es con la sentencia. Entonces, la pregunta concreta es: ¿qué pasa cuando la transgresión a los derechos, por ejemplo, acá, cuando se emplea medios coactivos o intimidatorios, proviene del propio juez? Yo he visto cuando se hace autodefensa que el juez hasta maltrata al investigado, ¿no? Cuando está hablando. Eh, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, también en tutela, en el artículo 71, usted ha hecho referencia a que a veces los policías no dejan que se entreviste con el cliente. Pero ¿qué ocurre cuando la entrevista es frente a los propios internos? También ahí no hay confidencia, ¿no? ¿Y qué ocurre además, por ejemplo, en carceleta judicial? Ponen cierto tiempo y a veces ese tiempo es corto, ¿no? Entonces, yo he tratado de ver y de pronto no desconozco que existe una regla o un parámetro de tiempo para que uno pueda entrevistarse con el cliente. Entonces, eso también daría lugar a una tutela. Muchas gracias. Listo, Nicolás, muchas gracias por la pregunta. Empezamos por último. Efectivamente, lo que veníamos diciendo y lo que ya está establecido tanto por la Corte Suprema y parte de la jurisprudencia, es que claramente dentro del derecho a la defensa como tal, dentro del derecho a poder contar con un abogado, no simplemente es algo que quede en letra muerta, sino que eso tiene que efectivizarse en la administración pública, evidentemente dando pues lugares o tiempo establecido. Pero claro, eso sería lo ideal, ¿correcto? Eso sería lo idóneo. Que de repente una persona detenida en la comisaría llama a su abogado se apersona, hay una sala especial de tiempo indeterminado donde puedas entrevistarte, donde nadie te puede escuchar, eso sería lo ideal, como suele suceder en las películas, en las series norteamericanas. Pero lamentablemente vemos que eso no es la realidad. Vemos que en una carceleta pues existen, de repente mismo están 10, 15, 20, todas las que puedan entrar, y de repente la única forma posible, porque de repente incluso no hay esposas, no hay policías que puedan acompañar o puedan custodiar a la persona a otra sala, de repente de facto ahí mismo se puede entrevistar sin tener la privacidad necesaria, ¿correcto? Si estamos ante una situación de repente de fuerza mayor, se pudiera también recurrir ante el juez y con este carácter innovador, protector, pudiera ordenar que se disponga efectivamente que para la próxima se tomen las medidas como tal y se pueda generar un espacio, pero vamos a ver que no siempre la realidad es esa, ¿correcto? Y respecto al tiempo pasa lo mismo, porque no es algo que únicamente dependa de nosotros. Si fuera el caso, pues nos tomamos 1 o 2 horas hasta que de repente podamos ver satisfecha toda nuestra actuación. Pero hay que ver también si la administración como tal
puede darnos esa posibilidad. Yo sé que existe pues doctrina, jurisprudencia que señalan y que dicen que los defectos de la administración pública no tienen por qué acarrearse en contra de las personas que están siendo sometidas, los administrados. Pero claramente nuestra realidad dista mucho de ello. Frente a esos casos, teóricamente, por supuesto que se puede acudir vía tutela de derechos. Evidentemente se puede ganar eventualmente, pero hay que ver también, ¿no?, cuál es la situación que enfrentan tanto las fiscalías como las comisarías, que son propiamente algo que es el día a día y que no está bien, pero que se pueda remediar. ¿Cuál fue la primera pregunta que hiciste? Si aún estás con el micro, Nicolás. Me parece que contesté todo o creo que dejé algún punto. Si le, Activo su audio, colega Nicolás. si le puedan... Allá. Sí, sí, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando los actos contrarios a la dignidad provienen del propio Ah, juez? ok, ya entendí, ya entendí. Claro, evidentemente, ¿verdad? Lo que dice el 71 involucra durante todo el proceso. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible cuáles son sus derechos, ¿correcto? Cuando se habla de tutela e imputación necesarias, principalmente se fija el tema, pues, ante una investigación. ¿Por qué? Porque se entiende que el fiscal, a ser titular de la acción penal, puede someter a una persona a dicha situación. Nos pones un ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, si el juez de juicio, en juicio oral, existe pues ya se agotaron las etapas y de repente el juez intimida o pregunta, y lo que es peor, pregunta sugestivamente, autoincriminatoriamente, ¿correcto? Como abogados objetamos, señor juez, objeción, la pregunta que usted está haciendo no es ni siquiera aclaratoria. Para empezar, ni siquiera tendría por qué interrogar al juez, a mi patrocinado, pero lo está interrogando. Y no es que solo lo esté interrogando, sino que también le está haciendo preguntas sugestivas autoincriminatorias. Objeto que su pregunta, y en todo caso, pues, insto a mi patrocinado a que no pueda contestar mientras sigue esa pregunta. El juez dice, señor, solo son aclaratorios, usted conteste si quiere o no. Objeción, dejo constancia en acta de que dicha situación está siendo vulnerada. Ante ello se podrían presentar, pues, algunos recursos. De repente una nulidad, de repente ver en tema de apelación. Pero ya no iría propiamente a la tutela porque la tutela se presenta ante el juez de la investigación preparatoria. Y claro, no se va a pretender, pues, que ante una etapa de juzgamiento, una actuación que consideremos de repente no acorde a derecho de un juez de juzgamiento sea revisada por un juez de investigación preparatoria, que ya ni tiene competencia sobre el caso, ¿correcto? Así que en estos casos no acudiría pues la tutela, sino que se tendría que buscar otra clase de remedios. Pero es pregunta muy interesante porque vemos que no es algo que no pase, sino que en determinados hechos, pues, en determinados casos puede ocurrir. Muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Queda atento si hay otra pregunta. Excelente respuesta, doctor. Acá tenemos otra pregunta, el colega Anderson, que dice, buenas noches, tengo una duda. Qué es recomendable aplicar en el caso de imprecisiones de imputaciones? ¿Irnos por vía tutela de derechos o por imputación necesaria? ¿O dar a conocer una observación en audiencia de control de acusación sustancial? Correcto, correcto. Es una pregunta de estrategia dentro del litigio penal, la que nos ha hecho nuestro colega. Evidentemente, no existe algo recomendable y algo no, sino que ambas pueden ser recomendables o ambas no pueden ser recomendables. Va a depender de la estrategia legal por la cual vayamos a afrontar el caso. Lo que dije en su primer momento. Si nosotros, primero no se puede presentar una tutela por imputación necesaria porque sí, ya simplemente para decir que somos una defensa activa y que por lo tanto no estamos de acuerdo con lo que has dicho, y la presentamos por presentar. Ello no se puede hacer, pues, porque claramente ello incluso podría ir en contra de tu propio patrocinado. Porque en lugar de tutelar o en el afán de tutelar su derecho, lo que estás haciendo es corregirle la plana al fiscal. ¿Correcto? Pero ello no siempre va a pasar, pues. Por eso había puesto la excepción. Una tutela de derecho se presenta siempre y cuando, por imputación necesaria, siempre y cuando se tenga una prognosis alta de que se pueda ganar. ¿Correcto? No se presenta por presentar porque sí, por ser defensa activa y justificar lo que se va a hacer, no. No se presenta necesariamente cuando exista una prognosis de que se va a ganar. ¿Y qué más? De que exista la posibilidad de que el fiscal propiamente, de manera material, no pueda precisar sustancialmente los hechos. Pero para ello tenemos que conocer muy bien el caso
tenemos que saber exactamente qué es lo que puede o no puede precisar el fiscal, porque ahí entra la otra situación. Si el fiscal de repente agrega hechos que no han sido sometidos a una investigación y que no se encuentra dentro del detalle propiamente, sino son una situación completamente distinta. Correcto, ya se pudiera tomar otro tipo de medidas en otra etapa. Pero ante esta situación, conociendo bien el caso y viendo de que existe una posibilidad de que el fiscal no va a poder precisarlo, correcto, se puede presentar una tutela. ¿Por qué? Porque al tener una resolución que nos diga que efectivamente existe una falta pues, de precisión dentro de la imputación y que pese a que el fiscal lo ha precisado, entre comillas, no ha cubierto y no ha satisfecho lo que se dispuso, hay una prognosis muy alta de que eso se pueda ganar. Eso es un caso como tal. Lo otro, el otro supuesto que pones es de que efectivamente nosotros como abogados diligentes detectamos que exista en este caso existe una imputación vaga, confusa, sin fundamentos, atípica, y por estrategia legal decimos, mira, tenemos dos opciones, le planteamos a nuestro cliente. Acá podemos plantear una tutela por imputación necesaria. Y así como está, la vamos a ver. Pero existe la posibilidad de que el fiscal corrija su imputación. Y esa imputación puede llegar robustecida y corregida a una etapa intermedia de una acusación. O lo otro puede ser que simplemente no lo presentamos y que esa imputación imprecisa, confusa, sin fundamento, atípica, llegue a etapa intermedia y ahí realizar pues el control de acusación respectivo, con lo que eso puede acarrear dentro de una excepción de improcedencia de acción, pedido de sobreseimiento, etc. No existe una regla como tal para ya cerrar esta pregunta, sino que va a depender exactamente de cuál es la estrategia. No es que nunca se debe presentar, ¿correcto? Existen situaciones donde yo considero, dentro del litigio penal, que sí se encuentra posibilitado el poder recurrir al juez vía tutela de derechos por falta de imputación. No va a ser en todos los casos, va a depender de la estrategia. Muchas gracias por la pregunta, bastante completa. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la mano alzada. Adelante, colega Luis Alberto. Doctor, buenas noches. Primero, felicitarlo por su excelente ponencia. Eh, Voy a hablar de manera general porque, como es sabido, no está permitido, pero me ha pasado, soy abogado litigante acá en la ciudad de Jaén, Cajamarca, un delito por conducción en estado de ebriedad. El fiscal ordenó que se le practique a todos los detenidos el reconocimiento médico legal. Eh, Conversé, me entrevisté con el patrocinado y me dijo de que él no había sufrido por parte de la policía ni agresiones físicas ni agresiones verbales. Es más, en el expediente o en la carpeta estaba el acta de buen trato por parte de la policía. Sin embargo, el fiscal, a pesar de que en el artículo 71 son derechos del imputado, él de manera arbitraria, considero, estaba ordenando el reconocimiento médico legal. Y no solamente ordenó, sino que se practicó. En ese momento yo presenté un escrito oponiéndome a esa diligencia y finalmente mi patrocinado fue uno de los que no fue conducido a la Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal. ¿Qué opinión le merece eso, doctor, respecto a que los fiscales de manera, en alguna forma, desnaturalizan, pues, ¿no? Y 14 imputados pasaron por reconocimiento médico legal en contra de su voluntad. Muchas gracias, doctor. Correcto. Una pregunta que suele ocurrir bastante en el quehacer del día a día de los abogados litigantes. Como bien había ya señalado el colega, pues ya lo habíamos visto, es uno de los derechos que está claramente reconocidos. Ser examinado por un médico legista o por otro profesional de la salud cuando el estado de salud así lo requiera. ¿Correcto? Cuando el estado de salud así lo requiera. Si evidentemente pues no existe esto dentro de como tal, pudiera existir alguna vulneración. Habría que ver el caso en concreto, pero de ser el caso de hallarse dicha vulneración, se podría haber legitimado pues acudir al juez vía tutela de derechos. Hay que ver también, insisto, no es por sí mismo en todos los casos, sino tratando de dar una respuesta a lo que ha señalado el colega,
si no es también algo pues peticionante el fiscal dentro de su marco de esclarecimiento de los hechos, ver ese tema, el examen médico legal como tal. Lo que sí claramente no puede hacer es que si de repente por ahí existe un accidente, es negarse a pasar el examen médico de toxicológico, por ejemplo. Porque ahí sí estaría incurriendo en otro delito. Claro, ahí no vamos a decir, no, se está vulnerando el derecho pues a ser examinado por un médico. Si de repente hay un caso, no estoy diciendo que sea el caso del colega, sino en general, de manejo en estado de ebriedad, por ejemplo, y la persona que va no se quiere hacer el examen, no va a alegar y va a decir, ¿sabes qué? Están vulnerando mi derecho digamos, a ser examinado, a no ser examinado. Voy vía tutela de derechos porque no. Ahí claramente si se niega una persona está cometiendo un delito, que es desobediencia a la autoridad, ¿correcto? Así que hay que tener en cuenta, analizar de manera específica cada situación, pero allá donde hallemos de manera clara pues que exista una vulneración, un derecho fundamental, claramente y no existe otra vía, claramente la audiencia de tutela de derechos es lo ideal para poder, en este caso, salvaguardar los derechos fundamentales. Muchas gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. No habiendo más preguntas, a ver, vamos a buscar. Sí, no habiendo más preguntas, doctor, en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Ronnie Santillán Rodríguez por su magnífica ponencia sobre audiencia de tutela de derechos. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y esperamos contar con su presencia en futuros eventos académicos. Asimismo, doctor puede despedirse de su público, que ha estado muy interactivo con las preguntas. Correcto. Muchas gracias a la persona que claramente está presentando. Muchas gracias por las palabras muy bonitas. Igualmente a todas las personas que están conectadas, que son varias personas, solo en el Zoom. En redes este número aumenta. Y eso, insisto, eso habla muy bien de ustedes. Son las 9:15, 9:16 ya de la noche de un sábado. Seguramente muchos de ustedes están sacrificando planes, entre comillas, más divertidos y más interesantes por estarse capacitando. Y eso siempre es muy importante. Como uno de los colegas pues que hace una pregunta, incluso un sábado por la noche está trabajando y está buscando una solución que va a ser lo mejor seguramente para sus clientes. Eso habla muy bien de ustedes, sigan por ese camino, sigan capacitándose y seguramente eso nos va a ayudar pues a todos a ser mejores abogados. Conmigo será hasta otra oportunidad, sumamente agradecido con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Asimismo, a todos los colegas participantes. Aquellos que deseen la certificación de este evento académico nos pueden escribir al número que voy a dejar en el chat, 900-977-645. La certificación es por 24 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. El precio es de 30 soles. Se le otorga su certificado, los materiales que ha hecho uso el docente y el video grabado. Todo ello se envía a su correo. Escríbanos al número 900-977-645 que estoy dejando en el chat. Asimismo, los invitamos a participar de un nuevo diplomado, el Diplomado de Redacción Penal y Policial, que inicia el viernes 1 de agosto. Este diplomado está certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este por 240 horas selectivas. Se le va a otorgar un certificado en físico y digital que lo va a poder descargar desde su aula virtual. Las clases van a ser de 8 de la noche a 10 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Ustedes preguntarán cuál es el precio de este diplomado. El precio del diplomado es de 400 soles, pero aquellos que están participando de esta sesión acceden a media beca. Por ende, solo pagando 200 soles acceden a este diplomado de redacción penal y policial. Como ustedes pueden ver en la pantalla, estarán dictando las clases el reconocido fiscal José Domingo Pérez, el docente de la Universidad Mayor de San Marcos, Jorge Pérez, el doctor Oscar Durán, la doctora Alison Mandilla, el juez Walter Guaylán. El plazo para acceder a la media para que puedan pagar es hasta el 31 de julio tienen plazo. Por lo cuanto pueden ustedes no ahorrar un dinero que son 200 soles o con la gratis que se les va a se les va a otorgar a aquellos que están
están trabajando y por el monto de 200 soles van a poder acceder a este diplomado. Hasta el 31 de julio tienen el plazo para matricularse por 200 con 200 soles. Hoy les voy a compartir el temario. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el temario va a constar del diplomado de 12 sesiones. La primera sesión es reglas de ortografía general. La segunda sesión, las actas e informes policiales, marco general. La tercera sesión, validez e invalidez de las actas en el proceso penal. Y así sucesivamente, hasta donde son los talleres prácticos de redacción de disposiciones y proveídos, taller práctico de redacción de requerimientos, taller práctico de redacción de improcedencia de acción. Como ustedes pueden ver, el temario es sobre redacción penal y policial. Es práctico con talleres prácticos. Por ende, escríbanos al número 900-977-645. Asimismo, aquellos que aún no se encuentran matriculados en nuestro diplomado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y Litigación Oral lo pueden realizar. Recién estamos en la sesión número 6 de 14, que es tutela de derechos. La próxima sesión, que es el 8, es medidas de coerción real y personal. Aquellos que aún no se han matriculado, que están en esta sesión, acceden a la media beca. Por 250 soles van a poder acceder a este diplomado. Escríbanos al número 900-977-645. Los esperamos en nuestra próxima sesión, que es el día martes 8 de julio, a cargo del doctor José.